Dios les bendiga, amados hermanos, sean bienvenidos a este ayuno congregacional. Así que es de bendición que el Señor nos dé la oportunidad de presentarnos delante de Él. Así que es una gran bendición poder, así que sojuzgar nuestra carne, ¿verdad? Para glorificar el nombre de nuestro Señor. Así que el día de hoy es un día muy especial, ¿verdad? Porque es el día anterior, es el día antes a nuestro evento de Abba Padre. Así que esperamos que el Señor se glorifique desde ya, desde este momento, ¿verdad? Y, amados hermanos, el día de hoy me han dado el privilegio a mí, el Señor me ha dado el privilegio a mí de impartir la palabra del Señor. Así que estoy para servirles, espero que el día de hoy el Señor derrame su entendimiento sobre todos nosotros para que podamos comprender su palabra, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, para entrar en el tema, quisiera hablarles sobre cómo es que muchos de nosotros hemos conocido al Padre, a nuestro Señor, de distintas maneras, ¿verdad? Tal vez lo hemos conocido como proveedor, como padre, como esposo, como hermano. Cada quien tiene una distinta revelación del Señor, ¿verdad? El Señor ahí sí que se va revelando a todos nosotros de distintas maneras, ¿verdad? No es la misma forma de la cual el Señor se presentó, se reveló a Moisés, que fue una zarza de fuego, una zarza ardiendo, perdón, pero a Pablo se le presentó como una luz, ¿verdad? Como un destello de luz, como algo así sorprendente, ¿verdad? Los dos relatos son sorprendentes, en los dos relatos podemos ver el poder de Dios, pero la revelación fue distinta. Y entonces, amados hermanos, así es con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos distintas perspectivas, distintas revelaciones de nuestro Dios. Y, amados hermanos, ahí sí que todos tenemos distintas revelaciones, pero todos vamos ahí sí que a la misma tierra, ¿verdad? A conquistar, a reclamar, ¿verdad? La misma bendición, que es estar con nuestro Señor, que es estar con nuestro Padre por toda la eternidad, para alabarle, para adorarle, estar internamente en su presencia, ¿verdad? Y yo, hermanos, yo me gozo, ¿verdad? De esperar la venida del Señor, de saber de que yo voy a estar en su presencia para siempre, ¿verdad? Pero, amados hermanos, ahí sí que vamos a ir al reino de los cielos, pero la palabra dice que también el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? El reino de los cielos se manifiesta en medio de nosotros. Es el evangelio, ¿verdad? El evangelio, nuestra fe, lo que predicamos, ¿verdad? Lo podemos ver en esta tierra. Y, amados hermanos, muchas veces nosotros estamos trabajando en el evangelio, estamos ahí sí que dándolo todo por el evangelio y se presentan distintas luchas, ¿verdad? Se presentan distintos obstáculos, estorbos, vamos hermanos, lamentablemente. Lo podemos ver, ahí sí que en la mayoría de casos, ¿verdad?, de la Biblia, cómo es que se presentaron, en la mayoría, ¿verdad?, si no es que todos, se presentan distintos casos, ¿verdad? Incluso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo creo que fue ahí sí que el ministerio que más estorbo tuvo, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿verdad? Que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Las personas que se supone, ¿verdad? Que tenían que recibir a nuestro Señor Jesús fueron los que lo desecharon, ¿verdad? Fue tentado por el diablo, ¿verdad? Fue crucificado, ¿verdad? Yo sé que todo esto está en los planes de Dios, pero ahorita me van a entender. Y todos estos estorbos, ¿verdad? Ahí sí que hay que superarlos, ¿verdad? Hay que avanzar a pesar de esto, ¿verdad? Pero, amados hermanos, tal vez ciertas personas se sienten desanimadas, ¿verdad? Se sienten, eh, ahí sí que como sin ánimos, pues, de avanzar, de ir más allá en el Evangelio, ¿verdad? Han conocido la gloria del Señor, han conocido el poder del Señor, el amor de Dios, pero se están concentrando solamente en la aflicción, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad?, que superar la aflicción, de que pasar aflicción no es fácil, pero con la ayuda del Señor podemos superarlas, ¿verdad? Pero el problema es que muchas veces se nos olvida que Dios, ¿verdad?, siempre va a estar ahí con nosotros, ¿verdad? Y entonces, amados hermanos, nosotros somos llamados a predicar, ¿verdad? A predicar el Evangelio. Pero entonces sucede que tal vez
nuestros hermanos, a los que están alrededor nuestro, no les predicamos el Evangelio, sino que les estamos predicando nuestras aflicciones, nuestras luchas. Tal vez nosotros les estamos predicando que ya no podemos avanzar más. Y sucede que tal vez estamos desanimando a la gente, ¿verdad? Porque dice, sí, para estar triste y deprimido como el hermano que está en el Evangelio, ¿para qué yo me voy a volver cristiano? ¿Para qué yo voy a seguir en el camino del Señor, verdad? Entonces, lo que sucede es que estamos dando una mal perspectiva, ¿verdad? Así que, por decirlo de una manera, un mal testimonio del Evangelio, ¿verdad? Y así que hay un ejemplo en la Biblia muy claro de esto que les estoy hablando, ¿verdad? Pero antes de ir a ese ejemplo, vamos a ver el tema del día de hoy. Dice, los que dan mal reporte. Dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Permítanme, vamos a buscar un versículo. Dice la palabra del Señor. Bueno, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Sobre cómo es que el Señor nos ha llamado a servirle, ¿verdad? A predicar la palabra, pero a predicar buenas nuevas. Así que a darle aliento al afligido, al que esté débil, darle fuerzas, ¿verdad? Así que nosotros hemos venido a esta tierra para ser probados, para ser preparados, para estar en su presencia, ¿verdad? Pero también, como les digo, a predicar, a reflejar la gloria del Señor. Y eso es lo que hacía Moisés, lo que el personaje del que les estaba hablando antes. Dice la palabra del Señor que él subía al monte de Dios, subía y tenía una relación cercana con el Padre. Tenía una relación, ahí sí, de amigos, dice la palabra, con el Señor. Y sucedía que cuando él descendía del monte, su rostro brillaba. Moisés reflejaba la gloria de Dios. Y eso es figura para nosotros, sobre cómo es que nosotros tenemos que reflejar la gloria del Señor y que todos lo vean, ¿verdad? Que todas las personas puedan ver a nuestro Dios Todopoderoso a través de nosotros, ¿verdad? Ahí sí que nosotros seamos como esos espejos, ¿verdad? Que reflejan la luz y que nosotros reflejemos la gloria del Señor. Dice Marcos 16:15, versículo 18, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A todos, amados hermanos, a todos hay que predicar el evangelio, ¿verdad? Así que, y yo lo veía de esta forma, hay que predicar el evangelio tanto a las personas que están afuera en el mundo, a las personas que están perdidas, pero también hay que predicar el evangelio a las personas que están en la casa de Dios. Quién sabe que tal vez tenemos un hermano, ¿verdad? Que viene todos los días a la iglesia, que siempre está escuchando la palabra del Señor, pero en realidad su corazón está alejado de Dios. Amados hermanos, esa es una criatura que necesita escuchar el evangelio de Dios. Pero ¿de qué evangelio le vamos a predicar? ¿Qué reporte le vamos a entregar a esa persona, verdad? Amados hermanos, ahí sí que, como dice, tenemos que traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Qué pasa si a un afligido le traemos nuestra aflicción? Se va a afligir más. ¿Qué pasa si a alguien que está triste le traemos nuestra tristeza? Hermano, se va a entristecer más. Nosotros tenemos que ser ahí sí que los que van empujando, ¿verdad? Los que van empujando a la gente, ¿verdad? A que avance, a que vaya, ¿verdad? En una misma visión, en un mismo sentir, ¿verdad? Ahí sí que, y que el sentir sea servirle al Señor, adorar al Señor, ¿verdad? Que el Señor sea glorificado. Dice Isaías 61:2, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Amados hermanos, así que esas personas que están tristes, que están afligidas, ¿verdad? Tienen que ser consoladas, tienen que ser restauradas.
Y obviamente lo va a hacer el Señor. Pero amados hermanos, que el Señor nos use a nosotros como ese instrumento para llevar esa palabra de vida a esas personas, ¿verdad? Que no sea una palabra de muerte, sino que sea una palabra de restauración. Vamos, hermanos, yo anhelo que Dios me use de esa manera. Y yo sé que ustedes también anhelan que el Señor los use de esa manera para restaurar a todo aquel que necesite restauración. Dice Isaías 61:3, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Así que todo lo que hacemos es para gloria y honra de nuestro Dios. Nada de lo que hacemos es para glorificarnos, ¿verdad? Ahí sí que si lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Ahí sí que hay que tener cuidado. Vemos cómo es que Saúl, porque a causa de que él quería la gloria para él, fue desechado, fue arrancado. El reino le fue arrancado, ¿verdad? Saúl fue rey, pero no es contado de entre los reyes de Israel, ¿verdad? Y yo, amados hermanos, yo espero que Dios nunca llegue a arrancarme de esa manera de su reino, ¿verdad? Arrancarme tal vez el llamado que Dios me da y dárselo a otra persona, ¿verdad? Así que, amados hermanos, prediquemos la palabra del Señor de una buena manera y que la gloria sea para Él. Y ahí sí que también nos podemos predicar a nosotros mismos. Tal vez somos nosotros los que estamos afligidos, tal vez nuestra alma está afligida, ¿verdad? Aquí se predica el evangelio de toda criatura. Tal vez nuestra alma está afligida, está triste, está deprimida. Y si recordamos, el rey David prácticamente le predicó a su alma. ¿Qué fue lo que dijo el rey David? Alma mía, acuérdate de Jehová y de todos sus beneficios. Amados hermanos, tal vez a causa de la lucha, de la aflicción, se nos olvida que hemos tenido distintos beneficios, distintas bendiciones de parte de Dios. Así que la primera y la principal, ¿verdad? Es la salvación, ¿verdad? Así que la oportunidad de ir con Él, ¿verdad? Esa es la primera, pero estamos repletos de bendición, ¿verdad? Porque, amados hermanos, somos hombres que nuestras fuerzas son limitadas, ¿verdad? Somos hombres que nuestra mente, nuestro entendimiento es muy limitado, pero tenemos un Dios todopoderoso que siempre va a estar con nosotros. Y tal vez tú necesitas entendimiento, necesitas sabiduría, el Señor te lo va a dar. Ahí sí que tal vez tú estás preocupado, ¿verdad? Porque tal vez te hace falta algún ingreso, un ingreso, ¿verdad? Tal vez lo que estás recibiendo no te está haciendo suficiente para mantener tu casa, ¿verdad? Pero Dios dice la palabra que es dueño del oro y la plata. El Señor tiene todo bajo control. Tú puedes tú puedes decirle eso a tu alma y ministrarte a ti mismo prácticamente, ¿verdad? Y ahí sí que para que tú entres en paz, para que tú entres, ahí sí que en reposo, ¿verdad? Y que el Señor sea glorificado en tu vida. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Dar un buen reporte, dar un buen testimonio, por decirlo así, del Evangelio. Y así que el Señor nos libre de dar un mal reporte, de ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos, ¿verdad? Porque puede ser que el Señor tenga una gran bendición para todos nosotros y seamos nosotros los que seamos de estorbo para que el pueblo no reciba esa bendición. Ese es el ejemplo del cual Él les está hablando. Vamos a ir a Números 13:1. Dice la palabra del Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Entonces, amados hermanos, aquí dice la palabra, ¿verdad? Que fueron unos hombres a reconocer la tierra, ¿va? A analizar, a investigar la tierra que ellos tenían que reclamar, que tenían que conquistar. Y amados hermanos, el Señor, ahí sí que nos ha dado
a todos nosotros nos ha dado así que distintas probaditas, ¿verdad? De lo que viene siendo su presencia, ¿verdad? De lo que viene siendo habitar para siempre en Él, ¿verdad? Así que cuando estamos adorando, cuando estamos exaltando el nombre del Señor, podemos sentir la presencia de Dios. Cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos escudriñando, ¿verdad? Y nos deleitamos en la palabra del Señor, podemos sentirlo a Él, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, verdad? Tal vez nosotros estamos entregando un mal reporte, ¿verdad? Estamos haciendo, en lugar de decirles, amados hermanos, estudien la palabra del Señor, métanse con el Señor porque es de bendición, porque el Señor se glorifica en nosotros. Tal vez estamos diciendo, eh, no sé, pero desanimando a la gente, ¿verdad? Tal vez les estamos diciendo, bueno, tal vez nosotros conocimos la gloria del Señor, pero nosotros estamos diciendo, bueno, eso no sirve para nada, eso, porque sucede, ¿verdad? Hay hermanos, ministros del Señor, que han conocido al Padre, pero se han echado para atrás. Y lo que sucede, lo malo, ¿verdad? Ahí sí que es que sucede, es que no se van solos. O sea, es malo pues que ellos se vayan, ¿verdad? Pero es peor porque todavía se llevan a gente detrás de ellos. Miren, estos hombres que fueron enviados a reconocer la tierra eran hombres con responsabilidad, eran hombres que tenían a su cargo cierto grupo de personas. Dice, todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel, eran hombres de renombre, podemos verlos de figuras de ministros del Señor, ¿verdad? Que tal vez las personas los tienen, los están viendo, ¿verdad? Porque son un ejemplo a seguir, ¿verdad? O se supone, ¿verdad? Son un ejemplo a seguir. Entonces la gente está pendiente a ver qué hacen estas personas. Y tal vez, amado hermano, tú me puedes decir, bueno, es que tal vez yo no predico, no soy pastor, no soy evangelista, entonces no creo que alguien me esté viendo y me esté tomando ejemplo, ¿verdad? Pero déjame decirte que sí. Tal vez tengas un hermano menor, tal vez tengas hijos, los cuales te están viendo, te están observando. ¿Qué estás haciendo? Están pendientes de tu ejemplo, ¿verdad? O tal vez incluso no necesariamente tiene que ser alguien menor, ¿verdad? Sino que tal vez incluso tus padres te pueden estar tomando de ejemplo, ¿verdad? Por poner un caso, ¿verdad? Incluso dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros, no lo dice de esta manera, ¿verdad? Pero lo podemos entender, porque a Elías le dice que no, en Israel no habían 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal, 7,000 personas que podían haber tomado el lugar de Elías cuando él estaba escondido en la cueva, ¿verdad? Cuando no estaba haciendo la voluntad de Dios. Vamos, hermanos, nosotros tenemos a esos 7,000 detrás de nosotros, ¿verdad? Y ahí sí que esos 7,000 podían haber tomado el lugar de Elías, pero Elías, en lugar de ahí sí que de ser desechado, Elías lo que tenían que hacer era alentar a esas personas a que crecieran, ¿verdad? A que se levantaran, ¿verdad? Que se levantaran de igual manera que él, como profetas del Señor. Los dones del Señor no son solamente para los ministros, ¿verdad? Así que todos somos iguales delante de Dios. Todos fuimos hechos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Así que, como dijo Moisés, ¿verdad? Cuando no recuerdo qué personas están profetizando, ¿verdad? Entonces Josué llega con Moisés y le dice, mira lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces Moisés le dice, ya quisiera yo que todo el pueblo de Israel profetizara, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de guiar a esas personas que ni te imaginas, ¿verdad? Que te están observando, pero tenemos la responsabilidad de guiarlas. Versículo 4, dice Números 13, versículo 4. Y estos eran sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Jori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafo; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de los hijos de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi;
De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Papsi. De la tribu de Gad, Gehuel, hijo de Maki. Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a conocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: subid allá al Negev, después subid a la región montañosa, ved cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte de él, si son pocos o muchos. Y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si fértil o estéril, hay ahí árboles o no. Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Oreb, en Lebo Hamat. Entonces me llama la atención un punto, ¿verdad? Porque a Moisés le dice a estos hombres que tienen que traer un reporte de muchas cosas de esa tierra, de si hay fortificaciones, de cómo es la tierra, de si la gente que vive ahí es fuerte o no es fuerte. Pero me llama la atención, porque les dice: traed del fruto de esa tierra. Y dice la palabra, aquí dice: aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Las uvas, ¿para qué sirven, amado hermano? ¿De qué se saca? ¿Qué se saca de las uvas? El vino, ¿verdad? Y sabemos que el vino es figura del gozo. Amados hermanos, lo que estos hombres estaban recibiendo, ¿verdad?, de esa tierra era el fruto que estaban recibiendo del gozo del Señor. Estaban recibiendo esa paz, esa alegría, ¿verdad? Ese gozo que solo Dios lo puede dar. Eso es lo que estaban recibiendo esos hombres, ¿verdad? Y yo sé que muchos de nosotros también hemos recibido el gozo del Señor. Como les dije, Dios nos ha dado distintas probaditas, ¿verdad?, de su presencia, ¿verdad? Nos ha derramado de su gozo en nosotros, ¿verdad? Pero ese gozo hay que multiplicarlo, ese gozo hay que predicarlo, ese gozo hay que darlo a los demás. Dice versículo 22, y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Ahimán, Sesai y Talmai. Los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y lo llevaban en un palo entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los higos. A aquel lugar se le llamó el valle de Escol, por razón del racimo de los hijos de Israel, que los hijos de Israel cortaron allí. Entonces imaginemos el tamaño del racimo que ellos arrancaron en ese momento, ¿verdad? Dice que arrancaron un sarmiento, dice la palabra. Sí, un sarmiento con un solo racimo de uvas. Un solo racimo. Vamos, hermanos, pongámonos en perspectiva. Si nosotros vamos a un supermercado y compramos un racimo de uvas, el racimo de uvas es chiquito, es como así, ¿verdad? Pero el racimo que ellos que ellos consiguieron era tan grande que lo tenían que llevar entre 2 hombres. Lo colgaron de un palo, y un hombre llevaba el palo en el hombro y el otro atrás, ¿verdad? Y el gran racimo, ¿verdad? Imaginémonos el tamaño de ese racimo, ¿verdad? Tal vez era del tamaño de un hombre. Entonces, si el vino del Señor, si las uvas son figura en este punto del gozo del Señor, qué gran el gozo que estos hombres recibieron del Señor. Qué gran bendición la que estos hombres recibieron de parte de Dios. Y yo sé, amados hermanos, como les dije, que nosotros también hemos recibido gozo de parte del Señor, un gozo que es tan grande que no lo podemos cargar nosotros solos, ¿verdad? Sino que tenemos que ver que alguien más nos ayude, ¿verdad?, a cargar ese gozo, ¿verdad? No porque nos pese, ¿verdad?, sino porque es tan grande que nosotros lo tenemos que dar. Y dice, versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel.
en el desierto de Parán, en Cádiz, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde enviaste, ciertamente mana, leche, miel, y este es el fruto de ella. Entonces, estos hombres conocieron que la tierra que Dios les había prometido era tal cual como Dios les había dicho, una tierra de bendición, una tierra de la cual manaba leche y miel. Y yo sé, amados hermanos, que Dios nos ha dado distintas promesas, ¿verdad? Y hemos podido entrar a conocer su presencia, entrar a conocerlo a Él. Y hemos visto que Dios es tan grande, es tan misericordioso, como dice la palabra del Señor. Hemos visto que el gozo de Dios, que el gozo que Dios nos ha dado es tan grande, ¿verdad? Pero sabemos que va a haber más, ¿verdad? Esa solo es una pequeña probada, ¿verdad? Es tan grande, pero es una pequeña porción de lo que vamos a recibir. Pero ¿qué pasó con estos hombres? ¿Verdad? Habían conocido la tierra, habían conocido la bendición de Dios, habían estado en la tierra prometida, ¿verdad? Conociendo, recibiendo de Dios. Pero ¿qué pasó? Dice, versículo 28. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas, y muy grandes. Y además allí vimos a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y a toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasó? Estos hombres habían conocido la bendición de Dios, habían conocido la tierra prometida, la bendición que Dios les había prometido a sus padres. ¿Y qué pasó? A causa de la aflicción, a causa de las luchas, a causa de que ellos vieron qué era lo que tenía que hacer, de conquistar, de pelear, de reclamar su bendición, se echaron para atrás. Y lo malo fue que no se echaron para atrás solamente ellos, sino que se jalaron a los demás, se jalaron a todo el pueblo. Le dijeron al pueblo: no podemos subir contra ellos, mejor quedémonos aquí. Prácticamente eso les estaban diciendo. Y amados hermanos, nosotros tal vez hemos sido de esa manera, ¿verdad? Tal vez hemos entregado un mal reporte, ¿verdad? Porque es cierto que el evangelio de Dios, las promesas de Dios, son una gran bendición, un gran gozo, una gran alegría. Pero también hay gigantes que derrotar, hay fortalezas que hay que destruir, tal vez fortalezas mentales, ¿verdad? Tal vez hay cosas en nosotros, en nuestro corazón, que son fortalezas, ¿verdad? Cosas que tenemos ahí guardadas que hay que derribar, pero no las queremos derribar. Tal vez queremos entrar en el evangelio, pero no queremos dejar atrás nuestra vida pasada. No queremos dejar atrás lo que hacíamos antes. Entonces, ¿qué hacemos? Tal vez les estamos predicando de esa manera a nuestros hermanos, ¿verdad? Ah, sí, es bonito el evangelio, ¿verdad? Pero yo quisiera, ¿verdad? De vez en cuando irme a echar, ahí sí que un traguito de vez en cuando. Yo quisiera echarme mi cigarrito de vez en cuando. Yo quisiera regresar a estar en las discotecas, porque a mí me gusta eso. Me gusta el evangelio, pero también me gusta la vida en el mundo, ¿verdad? Entonces, no queremos derribar las fortalezas que hay en nosotros, ¿verdad? No queremos pelear, no queremos abandonar, ¿verdad? Todo aquello que no nos conviene, ¿verdad? Tal vez nosotros somos ministros del Señor y hay que pelear, ¿verdad? Tal vez, por ejemplo, un pastor, un evangelista, un profeta, ¿verdad? Es enviado a una tierra, pero en esa tierra ciertamente la gente tal vez no conoce a Dios, ¿verdad? Y nosotros le vamos a
le vamos a predicar por primera vez el Evangelio, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús que lo reciban, pero también puede ser que se presenten luchas, puede ser que se presente un que otro hermano que no quiera recibir, ¿verdad? O tal vez los hermanos que recibieron la palabra del Señor están así como que vienen, que va, ¿verdad? O tibios prácticamente, ¿verdad? Entonces nos comenzamos a desanimar, ¿verdad? Y entonces comenzamos a decir, es que el Evangelio es de bendición, pero es muy peleado, mejor lo voy a dejar atrás, mejor me voy a salir del Evangelio porque ya no puedo más, porque las luchas son muy grandes, ¿verdad? Pero amados hermanos, se nos olvida que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente y que Él nos va a dar la victoria sobre todas esas cosas. Se nos olvida, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que impartir una buena palabra al pueblo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice la palabra, ¿verdad? Aquí que estos hombres presentaron el fruto que habían recibido, ¿verdad? Presentaron el fruto que habían recibido de parte de Dios, el sarmiento, ¿verdad? El racimo de uvas, lo presentaron al pueblo. Dijeron, miren, qué bonito el fruto que hay en esa tierra, ¿verdad? Qué bonito, pero mejor nos quedamos aquí, porque hay muchas luchas. Allá me sentí como una pulga a la par de esos hombres, ¿verdad? Pero se les había olvidado. Estos hombres dicen, ¿verdad?, que son más débiles que el pueblo que habita ahí. Pero se les olvidó que el pueblo de Israel también era más débil que el pueblo de Egipto. Pero el Señor lo sacó. Hermano, ¿qué tenía el pueblo de Israel en el pueblo de Egipto? Solamente tenía sus manos, ¿verdad? Las cosas con las cuales trabajaban para los egipcios, ¿verdad? Porque eran esclavos. No tenían nada. En cambio, los egipcios tenían carros, tenían armas, tenían de todo, ¿verdad? Ahí sí que para hacer los pedazos, ¿verdad? Porque, amado hermano, si te pusieran a pelear con una persona y vos solo, y tú, hermano, estás así desarmado, pero la otra persona tiene una gran espada o tiene un arma de fuego, ¿qué vas a hacer? No vas a poder hacer nada. En esa condición estaba el pueblo de Israel en el reino de Egipto, ¿verdad? En Egipto. Pero Dios los sacó de ahí con gran poder. Prácticamente el pueblo de Israel no tuvo que pelear. El Señor peleaba por ellos. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios, vio cómo les dio la victoria de una manera tan sobrenatural. Envió las plagas, ¿verdad? Puso confusión en el pueblo de Egipto, ¿verdad? Para que no pudiera atacar al pueblo de Israel, ¿verdad? Y pasaron, si no estoy mal, toda una noche y todo un día, ¿verdad? En esa situación. Y el pueblo de Israel fue guardado. Y después fue abierto el mar para que ellos caminaran. La tierra se volvió seca, ¿verdad? Para que ellos pudieran pasar. Y cuando pasó el último, los egipcios los estaban persiguiendo y Dios les echó el mar encima. Y así fue como Dios les dio la victoria. Amados hermanos, ¿será que Dios solamente podía hacer milagros y mostrar su poder en la tierra de Egipto? ¿Será que no podía hacer lo mismo, verdad? ¿Será que no podía mostrar su poder en la tierra de Canaán? Por supuesto que sí podía. Por supuesto que podía. Pero era el pueblo el que estaba dudando, era el pueblo que estaba en que no queremos. Por causa de los hombres que dieron un mal reporte. Amado hermano, tal vez tú estás peleando, ¿verdad? Por avanzar en el ministerio, ¿verdad? Por que el evangelio crezca, ¿verdad? Porque la iglesia del Señor sea levantada, sea restaurada, ¿verdad? Y tal vez sientes que los demás hermanos no te apoyan, pero es porque puede ser que alguien les dio un mal reporte. Puede ser que haya sido tú, en el nombre de Jesús, que no sea así, o que haya sido otro hermano, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con esas personas que dan un mal reporte? ¿Qué va a pasar? Porque, hermano, ahí sí que si nosotros somos piedra de tropiezo, ¿verdad? Para que una persona no entre en el reino de los cielos, ¿qué va a pasar? Ahí sí que la sangre, ¿verdad? De esas personas va a caer en nuestras manos, ¿verdad? Y yo no quiero eso.
Yo quiero en el nombre de Jesús dar un buen reporte de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que es el Evangelio, para que las personas también se animen a pelear, ¿verdad? A pelear y a conquistar la tierra. Entonces, amados hermanos, demos un buen reporte para que la bendición de Dios esté de parte de nosotros, para que el pueblo conquiste la tierra que tiene que conquistar. Vamos a avanzar. Dice Isaías 42, 16. Dice, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas, eh, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y los cabrosos en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Entonces, amados hermanos, tal vez tú estés caminando en el Evangelio y no sabes a ir, no sabes a dónde ir, perdón. Pero Dios tiene todo bajo control. Dios es el que te va a conducir. Porque, amados hermanos, yo sé que tal vez tú antes de ser cristiano, unos dos años o incluso un año antes de ser cristiano, tú no te imaginabas siendo cristiano. Yo personalmente, antes de convertirme en cristiano, yo no me imaginaba estar, por ejemplo, el día de hoy predicándoles la palabra a ustedes. Yo no me lo imaginaba, pero Dios me fue abriendo ese camino. Yo era un ciego, ¿verdad? Porque no podía ver hacia dónde iba. Yo no podía ver que el día de hoy iba a estar aquí predicando la palabra. Pero Dios sí lo sabía. Dios fue el que me dijo, el que me guió hasta este lugar. Dios fue el que convirtió las tinieblas en luz para que yo pudiera caminar. Amado hermano, el Señor también puede hacer eso contigo. No temas, no tengas temor. Yo sé que las luchas son grandes. Yo sé que las pruebas son difíciles, pero las vamos a pasar en el nombre de Dios. Vamos a decir que pasar con buena nota, ¿verdad? Así que confiemos en Dios. Dice la palabra en Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Miren lo que les decía, ¿verdad? Que el pueblo de Dios había visto el poder de nuestro Dios y dudaban, aún así dudaban de Dios. Dice versículo 10. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿qué sucede cuando las personas se desaniman? ¿Qué sucede cuando las personas no creen que Dios puede darles la victoria? Esas personas no pueden entrar en el reposo de Dios. Esas personas causan que Dios se disguste de ellas. Amados hermanos, y cómo no, Dios se va, si Dios se disgustó de aquellos que no quisieron conquistar la tierra, ¿cuánto más Dios no se va a disgustar de las personas que dieron un mal reporte y causaron que estas personas no quisieran entrar a esa tierra? Amado hermano, que el Señor nos libre de disgustarle a Él. Que el Señor nos libre de eso. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Incrédulo, amado hermano, significa aquel que no tiene fe. Así que aquel que no cree ni en Alcacercer, ¿verdad? Eso es lo que significa la incredulidad. Entonces, amados hermanos, aquí la clave de esto, la clave para dar un buen reporte es tener fe. Es tener fe en Dios. Caleb fue el que dijo, ¿verdad? Ahí ciertamente es una tierra que tenemos que conquistar, ¿verdad? Vamos con Dios, entrémosle de una vez. Eso estaba diciendo Caleb. Caleb era un hombre que tenía fe en Dios, pero los otros no tenían fe. Dijeron, no somos nada delante de ellos. Es una tierra que nos va a devorar. Mejor quedémonos acá. Aquí estamos bien.
Mejor quedémonos vagando a otros 40 años en el desierto, ¿verdad? Eso es lo que estaban pidiendo sus hombres. Pero, amado hermano, nosotros no somos llamados a quedarnos en el desierto. Nosotros no somos llamados a quedarnos estancados, sino que a crecer. Así que, como dice la palabra, que el día del justo es como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Así es el justo. Vamos, hermanos, seamos justos delante de Dios. Tengamos fe, ¿no? Porque somos justos a través de la fe. Eso fue lo que le pasó a Abraham, que la fe de Abraham le fue contada por justicia, ¿verdad? Nosotros somos justos cuando tenemos fe. Nosotros somos agradables delante de Dios cuando tenemos fe. Eso es lo que dice la palabra. Dice, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea el que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, si estamos dando un buen reporte, gloria a Dios. Pero dice que ese buen reporte no cese, amados hermanos. Dice, exhortaos los unos a los otros cada día, amado hermano. Digamos, a diario, ¿verdad? Dios es bueno, la misericordia de Dios es grande, el evangelio de Dios es maravilloso. Cada día, sin parar, sin cesar, prediquemos la palabra del Señor a toda criatura, a nuestros hermanos, a nosotros mismos. No nos cansemos de predicar la palabra del Señor. No sea, como dice la palabra, que por nuestro endurecimiento seamos desechados, ¿verdad? Dice, no sé que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Entonces, amados hermanos, ahí sí que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque el pecado es engañoso. El pecado se puede sentir ahí sí que rico, delicioso, ¿verdad? Se puede sentir de esa manera, pero su final es de muerte. Su final es de destrucción. Amado hermano, puede ser que una persona se pueda deleitar en el pecado, pero esa persona no va a alcanzar la salvación. Esa persona va a ser condenada. Entonces, amado hermano, no permitamos que el pecado nos desvíe, no permitamos que eso suceda. Dice, somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Sabemos, amados hermanos, que ahí sí que estamos en una carrera, ¿verdad? Pero eso no es una carrera de ver quién puede más, de ver quién llega primero, no, sino que es una carrera de perseverancia, de resistencia, ¿verdad? Esa es la carrera en la cual estamos, ¿verdad? Por eso es que ahí sí que hay que predicarnos a nosotros mismos y dar ese buen testimonio, ese buen reporte a nuestra alma. Versículo 15 dice, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y con quienes se disgustó por 40 años, ¿no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando no vamos a conquistar la tierra? ¿Verdad? El pueblo de Israel estaba en el desierto y tenía que cruzar el río para llegar a la tierra. Solamente un paso más y conquistar la tierra con la ayuda del Señor. Eso era lo que tenían que hacer. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no conquistamos la tierra? Nos quedamos en el desierto y vamos a perecer en el desierto. Vamos a perecer, vamos a caer en el desierto. Dice, no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. A causa de su falta de fe no pudieron entrar. A causa de su falta de fe no pudieron entrar en el reposo de Dios. Por la desobediencia que ellos tenían, no pudieron entrar. Amado hermano,
cuando nosotros entregamos un mal reporte al pueblo, causamos que el pueblo sea desobediente, causamos que el pueblo sea rebelde para con el Señor. Perdón. Causamos que el pueblo se rebele en contra de Dios. Y amado hermano, Dios se deleita en que nosotros seamos obedientes a su palabra. Dios se deleita en que nosotros obedezcamos su palabra. Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. 1 Samuel 15:22 dice: ¿acaso se complace Dios tanto en holocaustos como en que se obedezca su palabra? Nosotros hoy estamos en ayuno, ¿verdad? Hoy estamos así que reservándonos para Dios, entregándonos a Dios, ¿verdad? Pero ¿de qué nos sirve ahí sí que estar aguantando hambre? Si saliendo del ayuno nos vamos ahí sí que a hacer lo que se nos ocurra, a desobedecer a Dios. Así que no seamos cristianos de doble moral, no seamos cristianos que desobedecen la palabra del Señor. Cuidemos de nuestros hermanos, cuidemos de que nuestros hermanos no sean esos cristianos de doble moral, así que de doble cara, que por un lado en la iglesia honran a Dios, pero fuera de la iglesia lo golpean. Causemos que nuestros hermanos obedezcan a Dios. Entonces, qué bendición, amados hermanos, porque los que entregan un mal reporte causan desobediencia en el pueblo, pero los que dan un buen reporte al pueblo causan que el pueblo sea fiel a Dios. Amado hermano, qué bendición, qué gran bendición eso. Entreguemos un buen reporte para que el pueblo del Señor sea reservado para Él, para que el pueblo de Dios se guarde santo, sea apartado solamente para Él. Así que causemos que en el pueblo se desate la fe, se desate los dones del Señor, entregando un buen reporte. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, amados hermanos, ahí sí que dando un buen reporte, dando un buen testimonio, vamos a causar que el pueblo tenga fe. ¿Por qué? Dice la palabra que la fe viene por el oír, ¿verdad? Nosotros estamos predicando, nosotros estamos impartiendo la palabra del Señor, el pueblo nos está escuchando. Pero ¿qué está saliendo de nosotros? Ese es el punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale de nosotros? ¿Será que sale bendición o sale maldición? ¿Sale un buen reporte o sale un mal reporte? Entonces, hay que tener cuidado, amados hermanos. Hay que tener cuidado y entregar un buen reporte. Porque un buen reporte, como les decía, causa fidelidad, causa obediencia, causa fe. Pero un mal reporte causa infidelidad, causa desobediencia, causa dureza de corazón, causa pecado, causa incredulidad. Amados hermanos, en el nombre de Jesús reprendemos que el pueblo del Señor sea un pueblo incrédulo, sea un pueblo sin fe, así como lo fue el pueblo de Israel, un pueblo sin fe, un pueblo de que a pesar de que había visto la gloria del Señor, no tenía fe. Amados hermanos, está el centurión, si no estoy mal recuerdo, que el Señor, dice Dios, en este hombre he hallado una fe que no he podido hallar en todo Israel. Que el Señor diga eso de su pueblo, que el Señor diga eso de nosotros. Que el Señor pueda hallar fe en nosotros. Que el Señor pueda hallar algo en lo cual agradarse en nosotros. Dice Jeremías 17:5. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes.
Entonces, amados hermanos, si no nos fortalecemos en Dios, si nosotros decidimos abandonar el Evangelio por seguir nuestra propia voluntad, nos estamos fortaleciendo en el hombre, nos estamos confiando en el hombre. Pero ¿qué sucede? Vamos a ser como un arbusto que cualquiera puede patear, arrancar y desechar, ¿verdad? Porque ¿qué será más difícil arrancar? ¿Un arbustito chiquito o un árbol grande, así, robusto? ¿Qué es lo más difícil de arrancar? Amado hermano, todavía me recuerdo cuando estamos trabajando aquí en el templo, ¿verdad? Arrancando un árbol que estaba atrás. Logramos partir el tronco, ¿verdad? Pero la raíz tenía una profundidad tan tremenda y era una gran raíz. Nos costó más nos costó más sacar la raíz que cortar el árbol, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es más difícil de arrancar? ¿El arbusto o el árbol? El árbol, por supuesto. El arbusto cualquiera lo puede pasar pateando y desechando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos fortalecemos en el hombre? Dice, será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Entonces tal vez el Señor te da una gran bendición. ¿No les ha pasado que tal vez ustedes han visto en el templo, en la casa del Señor, que alguien está predicando la palabra de Dios y hay un hermano que está por sus luces? El Señor quiere entregar una gran bendición al pueblo, pero el pueblo no puede ver el bien que se está aproximando y como no puede ver el bien, no lo recibe. Tal vez en la alabanza, en la adoración, se está derramando la gloria de Dios, pero el pueblo no entra en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no puede ver el bien que viene, porque no tiene fe en Dios. Entonces, amados hermanos, demos un buen reporte para que nuestros hermanos se fortalezcan en Dios, porque aquí está la contraparte. Jeremías 17:7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Entonces, el hombre que confía en el hombre no puede ver el bien cuando venga, no puede recibir bendición. Y ahí sí que cuando venga la maldición, cuando venga el día de calor, va a recibir el golpe, va a recibir el trancazo y no va a saber qué hacer. Pero en cambio, el hombre que confía en Dios, a pesar de lo que venga, se va a mantener firme. Se va a mantener donde está. Entonces, amados hermanos, la fe es muy importante. La fe es muy importante para permanecer firmes en Dios. Pero que nosotros seamos librados de ahí sí que de cortar la fe del pueblo, ¿verdad? De que el fuego, de que la fe del pueblo se apague, ¿verdad? Que el Señor nos libre, ¿verdad? Así que, amados hermanos, entreguemos un buen reporte a toda criatura, ¿verdad? Lo podríamos poner de esa manera. Predicar el Evangelio a toda criatura, entregar un buen reporte a toda criatura. Así que, amados hermanos, no temas de las luchas que vienen, porque el Señor está contigo. Solamente créelo, ten fe. Si estás afligido, entrega un buen reporte a tu alma. Si estás triste, entrega un buen reporte a tu corazón. Métete con Dios. Entra en la presencia de Dios para ser fortalecido. Y entonces cuando recibas el fruto del Señor, cuando recibas el gozo del Señor, repártelo a los demás. Repártelo para que los demás conozcan la gloria de Dios, para que los demás puedan saber que Dios es Dios y que es un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que siempre va a estar ahí, a pesar de lo que venga, a pesar de las luchas, siempre va a estar ahí nuestro Dios. Así que, amados hermanos, no tengas temor, no te avergüences del Evangelio. Porque como les dije, sé que es una lucha, sé que es peleado, sé que es difícil, pero amados hermanos, también sé que es bendecido, también sé que es poder de Dios,
también sé que es la gloria de Dios la cual tenemos. Así que, amados hermanos, sin nada más que agregar, espero que este tema haya sido de bendición para todas sus vidas, para todos ustedes. Espero que este tema haya sido de bendición, que el Señor ahí sí que nos haya exhortado, ¿verdad? Para dar un buen reporte, ¿verdad? Para aquel que en cuyo caso haya dado un mal reporte, que cambie, ¿verdad? Que cambie y que comience a entregar un buen reporte a sus hermanos, para que crezcamos todos juntos. Así que para que el pueblo, para que el cuerpo del Señor sea restaurado. Amén. Así que, amados hermanos, sin nada más que agregar, les deseo bendiciones y como les dije al principio, ya el día de mañana es nuestro Abba Padre. Esperamos que la gloria de Dios sea bendecido, nos bendiga, ¿verdad? Nos llene de su presencia, ¿verdad? Así que, amados hermanos, no temas de lo que va a venir, entrega un buen reporte a tus hermanos y vas a recibir bendición de parte de ellos. Así que el Señor los bendiga y los esperamos el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.